Es mucho mejor tener una idea regular, muy bien implementada, que una super idea mal implementada. Y la implementación es lo más difícil. A mí me toca implementarlo de principio a fin. Es muy doloroso dedicarle mucho tiempo a la implementación y a veces entrar más a ejecución a implementar antes de quedarse como creando la super idea. Es mucho mejor versus tener una super idea que uno después deja en la teoría pero en la práctica no se está implementando. Acompáñenos en un episodio con Daniela Zuluaga, COO de Foodology, la startup con el grupo de restaurantes más grande de Latinoamérica. Lo más importante que pueden aprender operadores y fundadores de esta conversación es lo siguiente. Los OKR son para los managers, hay que traducirlos para los colaboradores individuales. Es mejor una idea regular, bien implementada, que una excelente idea mal implementada. Un par de ojos frescos pueden encontrar problemas que ya se volvieron paisaje para quienes los viven todos los días. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. El día de hoy estamos grabando una edición completamente remota. Mi socio Rodrigo Salmerón se encuentra en Monterrey. Ro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto, hermano, que estemos haciendo este capítulo con la señorita Daniela Zuluaga. ¿Desde dónde estás conectada? ¿Cómo estás, Dani? Hola Artemio, hola Rodrigo, mucho gusto. Yo estoy desde Bogotá. Vale, gracias Daniela. Algo importante que te queríamos preguntar para entender bien cómo funcionaba Foodology por dentro y cómo funciona la operación de una empresa de este tipo es cómo se ve el stack tecnológico con el que opera Foodology, qué es interno, qué es software, pues no vale la pena que desarrollen ustedes y utilizan outsourceando, cómo funciona eso ahí. En tecnología, o sea, con la visión que nosotros queremos es, si nosotros queremos tener una plataforma escalable, yo necesito tecnología. Y es una tecnología un poco diferente, como tú lo mencionas, nosotros no hacemos una app para un usuario, pues todavía no estamos haciendo una app para un usuario final. La tecnología que nosotros desarrollamos es más que todo para usuarios internos, pero sí es facing un usuario, pero son usuarios internos, principalmente mis cocinas. Incluso cuando nosotros comenzamos, no teníamos, pues yo no estaba, pero hace 4 años, no teníamos productos internos, teníamos un servicio de POS en las cocinas, pues que eso te ayuda como con las comandas, un servicio de facturación, pero a medida que fue escalando, pues Daniela y Juan Guillermo, que son los founders, igual ellos siempre tenían la visión esto sin tecnología es muy difícil. Entonces empezamos a construir lo que nosotros llamamos Kitchen Operating System. Entonces, el Kitchen Operating System consiste el primer producto dentro del Kitchen Operating System que desarrollamos es lo que llamamos Kitchen Display System. Lo que existe en el mercado es un POS donde a mí me entra un producto y, no sé si ustedes han visto en un restaurante, mete un producto, se me imprime un papelito, una comanda, y pues yo lo hago en la cocina y pues lo empaco. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos muchas marcas dentro de la misma cocina. Nuestra marca de ensaladas, nuestra marca de hamburguesas, nuestra marca de desayuno, nuestra marca de pizza, todo está en la misma cocina. Pero para el cliente final, por medio de la plataforma, son marcas diferentes. Entonces yo necesitaba un producto que me agrupara, pues me juntara todas esas marcas y para la cocina fuera indiferente, digamos que fuera una marca diferente. Y además, al tener muchas marcas, la complejidad es mucho mayor. Entonces, saberse de memoria los platos para los cocineros es más difícil. Entonces, yo quería que en la plataforma les salga la receta, o sea, les entra ensalada mexicana, pero que ellos ahí pudieran ver de qué se compone una ensalada mexicana y con muchas ayudas visuales. Entonces, todo este sistema pues, de Kitchen Display System, que es desde que entra la orden, se asigna una estación, qué es lo que le muestra a un cliente, cómo me pasa las diferentes estaciones, fue una cosa que desarrollamos internamente y que digamos que es esencial para nuestra operación. Tenemos productos de toda la parte de inventario, esto era algo que también manejábamos externamente, pero nos dimos cuenta que la cantidad de SKUs que manejamos por la cantidad de marcas que tenemos, por la cantidad de cocinas, digamos que los sistemas externos no eran muy amigables, eran o muy rígidos o muy flexibles y pues nosotros estamos buscando un in-between. Entonces tenemos un producto de inventario, tenemos un producto de toda la parte de monitoreo, entonces imagínense, son 90 cocinas, pero cada cocina tiene 8 marcas diferentes.
ni siquiera, hasta a veces puede tener 15 marcas diferentes. Entonces yo como, y cada una de estas marcas puede estar en 3 plataformas, ¿no? Está en Rappi, está en Didi, está en Uber. Yo como monitoreo que todo está prendido, que los polígonos están correctos, que los descuentos que tenemos activados están corriendo. Entonces toda esta parte de monitoreo de que está funcionando bien, de que mi gente llegó a la cocina, todo lo vemos por parte de nuestro Kitchen Monitor. Y tenemos pues un producto que se llama Menu Manager, que es, si recuerdan que les hablaba de torre de control, es, en una cocina se me acabó el pollo, ¿no? Entonces, si se me acabó el pollo, yo tengo que apagar todos los productos que tienen pollo. Pero todos los productos que tienen pollo hay unos en la marca de pizza, hay unos en la marca de ensalada, hay unos en la marca de hamburguesa y además en 3 plataformas diferentes. Entonces, manualmente entrar a cada plataforma, pagarlo para que el cliente final no lo pueda pedir es muy complicado. Entonces, creamos todo un sistema atrás de manejar esas recetas y poder ayudar en todos esos temas de prendidos y apagados de una manera mucho más escalable y eficiente para las cocinas. Entonces, si se dan cuenta, estos productos han sido mayormente temas internos para ayudar a la operación, y tenemos otros productos que que tenemos outsourced, que no son para nosotros. Tenemos un ERP, ¿no? Dijimos, no, nosotros no nos vamos a poner a desarrollar un ERP, una parte contable, todo, no. O sea, el ERP es un producto que manejamos externo y se conecta, digamos, con nuestros productos internos. Toda la parte de visualización de datos, ¿no? O sea, Power BI, Atlas, pues todo eso son con sistemas que ya existen, pues que nosotros nos conectamos nuestras bases de datos para eso. Pero nuestro core y en lo que estamos pues constantemente trabajando es en todo este Kitchen Operating System, que es lo que nos va a permitir escalar a las 500 cocinas que queremos llegar. Claro, Daniela, esto que nos cuentas hace mucho sentido. Creo que terminamos de entender bien cómo es que funciona Foodology por dentro, pero también jalando un poco de esta pregunta, me llama la atención en qué momento se dan cuenta de que una pieza de software no es suficiente, que tienen que crear la suya propia, porque me imagino no arrancan con estos sistemas custom desde el principio, ¿no? Sino que en algún momento deja de darles el sistema outsource que tienen y lo cambian, ¿no? ¿Cómo te das cuenta cuando un sistema ya no te da y que tienes que desarrollar tu propia herramienta custom para realizar alguna tarea en específico? Yo creo que se pueden dar diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en nuestro sistema de inventarios, la verdad, lo que más lo detonó fue que el sistema que teníamos simplemente ya no daba abasto con nuestra cantidad de cocinas. O sea, se trababa, era lentísimo, era ya demasiado flexible. O sea, yo podía entrar a cambiar cosas que yo no quiero que la gente pueda entrar a cambiar. Entonces fue un poco una alerta donde dijimos, no, o sea, esto ya aquí está haciendo un pain para nuestra operación porque es lentísimo, porque no responde, etcétera, y además está haciendo un pain para mí porque me está creando unos huecos de información que no quiero tener. Entonces ahí fue, no. Esto es algo que un buen control de inventario me va a permitir controlar mi costo de comida, pues mi food cost, que es el costo más importante para la compañía. Entonces, pues yo necesito poder tener un buen costo. Por otro lado, por ejemplo, fue el Menu Manager que les hablaba. Esto fue, más que porque no funcionaba, era lo menos escalable del planeta. Yo por cada cocina que tuviera, más o menos me tocaba contratar una persona adicional en torre de control que estuviera apagando y prendiendo, y se demoraban y esto le generaba muchos dolores en la cocina. Dijimos, no, cuando yo tenga 500 cocinas, esto no va a dar. Entonces, si te das cuenta, hay mucho tema de escalabilidad. O sea, como que creo que ahí es donde se viene ese choque. Es como, normalmente existen cosas, pero a la escala en la que queremos empieza a ser como muy doloroso, y además de eso, como que uno quiere empezar a personalizar. Ay, yo quisiera poder tener este tipo de indicador, o yo quisiera poder que en cocinas puedan hacer esto, pero esto no. Y ahí es donde uno dice, si yo tuviera esa flexibilidad, sería mucho mejor. Pero pues lo primero, yo creo que el primer choque es la escalabilidad, y después uno empieza a ver todos los beneficios que podría traer tener más flexibilidad y más personalización, más que flexibilidad, más personalización. Y ahí es donde uno, pues, donde tomamos la decisión, donde, bueno, entremos a desarrollar estos productos. Sin duda, y mira, jalando un poco más, ese hilo nos lleva a la siguiente pregunta que te queríamos hacer. Daniela, ¿cómo se toman ese tipo de decisiones? ¿Tú dirías que de la dirección del negocio, digamos, tú como COO y pues las personas con las que conviven todos los días, tienen estas iniciativas, digamos, de producto y pasan hacia abajo, o este tipo de decisiones o de request de productos vienen más de los operadores que están ahí en el frente de batalla y luego van escalando hacia ustedes? ¿Cómo dirías que eso sucede? A ver, yo creo que al ser, igual como toda empresa, igual nosotros al ser tan operativos necesitamos tener el feedback de nuestras cocinas, ¿no? O sea, como que necesitamos que muchas de esas soluciones salgan de la cocina, porque pues yo no estoy metida en una cocina 9 horas al día para saber
qué es lo que más necesito. O sea, yo sé desde aquí pues donde yo estoy qué es lo que más me duele, pero pues como cocinero no sé. Como darte un porcentaje, no sabría decirte cuánto viene, pues cuánto abajo, pero yo te diría que probablemente direccionalmente viene mucho de arriba, como que, por ejemplo, desarrollemos un sistema de inventario, ¿no? Kitchen Inventory System. Esto fue una decisión mucho más que tomamos nosotros al nivel de C-Level. Pero ya, ¿qué componentes o cómo va a funcionar este Kitchen Inventory System? Se hace, o sea, el equipo de producto hace muy buenos discoveries donde se va a entender, a hablar, a entender los dolores y qué es lo que queremos solucionar. Y dos, pues funcionamos con squads. Y dentro de esos squads tenemos gente operativa dentro de los squads que están más en constante con esos dolores. Entonces, ayer, no sé, ya tenemos el Kitchen Operating System funcionando, pero yo como Ops Manager, cada vez que quiero hacer un análisis, me toca hundir 7 botones diferentes y me toca bajarme 7 tablas diferentes porque no juntamos todo en uno y que sea más fácil ver y que yo pueda filtrar. Esas necesidades sale desde el Ops Manager que hace análisis todos los días y pues identifica esa necesidad y por medio del squad del que hace parte se prioriza y levanta esa necesidad. Entonces yo diría que la dirección se da muy arriba y ya cuando desde como que features desarrollar, sí hacemos un muy buen trabajo de entender y conectarnos con la operación para poder priorizar. Qué interesante, porque esta mancuerna entre dirección y los operativos más del día a día es muy importante, ¿no? Pero no solamente a la hora de hacer discovery, sino todo el tiempo, ¿no? O sea, como que existe un feedback loop que no para en ningún momento, donde de la sensación que tienen los directivos de lo que está haciendo en la operación salen las iniciativas y después con ese discovery se encargan de que no vayan a desarrollar algo que no cumple con su función o que no tiene satisfechos a todos los operadores, ¿no? Y yo te diría además, Rodrigo, que la verdad es que es bastante tricky porque muchas veces los operadores tampoco saben, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados a ineficiencias y no saben que necesitan algo diferente y la verdad es que las cocinas son ambientes en general, pero yo te diría que una cocina tiene mucha resistencia al cambio. Por más de que sabemos que estamos creando cosas que les arreglan la vida mientras aprenden, mientras todo, muchas veces les cuesta. Hay unas cosas que se implementan de una manera muy smooth, pero hay otras cosas que cuestan. Por ejemplo, el sistema, pues el Kitchen Display System, que era cambiar de papelitos impresos a que viese pantallas. No se pueden imaginar el pain que fue. Yo creo que hoy en día tú vas a una cocina y la cocina dice, no entiendo cómo no operaba con el KDS, o sea, esto me arregló la vida. Pero en un principio fue muy doloroso, no lo querían usar, decían que no servía, porque claro, igual al principio también el producto no está pues no, o sea, un MVP no está en su 100%, nunca está, pero siempre es bastante doloroso y pues tú necesitas que lo usen, pero se resisten, encuentran la manera de trick the system como para semi-usarlo, pero no usarlo. Ese especialmente fue un tema bastante doloroso y creo que ahí aprendimos mucho en la importancia de planear muy bien las implementaciones y de apoyarlos mucho y estar muy cercano en todo ese proceso y ya una vez lo implementas grande, estar muy cerca para ese feedback loop que mencionabas. Claro, también me imagino que para que puedan montar una cantidad de cocinas tan grande rápido, necesitan a gente muy senior en las cocinas, jefes de cocina que ya tengan ciertos años de experiencia. Y eso también los hace mucho más adversos al cambio que si Totalmente. fueran gente tal vez más joven y menos preparada, al menos curtida, digamos, en el mundo de la cocina, ¿verdad? Otra cosa que te queríamos preguntar, Daniela, es cómo está estructurado. Ahorita ya mencionaste que tienen varios squads ahí adentro, pero ¿cómo están divididos? ¿Tienes un squad en el Kitchen Operating System? ¿Tienes otros en otros productos? ¿O más bien van por funcionalidades? ¿Cómo es eso ahora y cómo ha evolucionado desde que estás tú ahí? Te voy a dar una idea general, Rodrigo, la verdad, creo que de pronto no soy la persona más indicada, pero a ver, los squads están arreglados por producto, entonces Kitchen Display System tiene su squad, Kitchen Inventory System tiene su squad, Menu Manager tiene su squad, y yo te diría que, o sea, uno ha cambiado en la cantidad de squads que tenemos, ¿no? O sea, cuando comenzó solo teníamos un producto, solo teníamos el KDS, entonces pues a medida que vayamos teniendo más productos va cambiando, pero también cambia un poco con las prioridades del negocio. Entonces, por ejemplo, pues el Q pasado lanzamos nuestros primeros puntos físicos, o sea, que ya tienen atención al cliente, porque pues nuestras cocinas son todos por medio de plataforma,
lanzamos los primeros puntos físicos. Eso requiere de unos sistemas un poco diferentes, porque tienes que poder facturar, tienes que poder hacer conciliación entre la tarjeta de crédito, bueno, todo, digamos, todo lo básico. Entonces entramos en, bueno, necesitamos empezar a, no era un squad muy grande, eran 2 personas, creo, o 3, a empezar a desarrollar esto. O por ejemplo, el monitor, dijimos, bueno, ya el monitor creemos que está en un buen estado, dejémoslo en mantenimiento, por así decirlo, pero dediquemos los recursos a esto, pues al squad de Kitchen Inventory, porque pues está siendo prioridad todo el tema de manejo de inventario y todo el tema de food cost, entonces dediquémosle más recursos. Entonces yo te diría que va cambiando un poco con las prioridades que van saliendo, donde unos productos toman más prioridad que otros, y además van saliendo productos que pueden ser más chiquitos, o sea, no es un producto como tal muy grande, pero que requieren de ciertas como desarrollos, entonces también como que los tenemos en cuenta. Perfecto, sí. Igual aquí nos salimos un poco de operaciones, pero mira, para regresar, ¿utilizan OKRs en Foodology de alguna forma o algo similar o tienen como su propio framework? Ahí cómo mides el desempeño de tu equipo. Nosotros usamos OKRs, empezamos a usarlos, yo te diría que hace como año y medio fue que empezamos. Entonces un poco cómo funciona es, nosotros a principio de año pues definimos cuáles son los objetivos grandes pues como compañía y cuáles van a ser los key results como compañía que queremos pues, para poder lograr esos objetivos, y luego cada área aterriza en, bueno, yo como operaciones, cómo contribuyo al objetivo que está alrededor de nuestras ventas. Entonces, ¿qué son las cosas o cuáles son los key results que yo tengo que aportar para poder llegar a ese objetivo? Y así, digamos, se va cascadeando y hacemos una revisión cada Q. Entonces, cada Q nosotros hacemos una revisión de cómo estamos frente a nuestros OKRs, pues cuáles fueron, cómo cerramos estos key results, y pensando en el otro Q, cuál va a ser la meta que nos vamos a poner, cuáles key results vienen, y es, digamos, en ese proceso constante. Y nosotros tenemos una reunión global todos los meses donde toda la compañía, o sea, cocinas, todo el equipo operativo, corporativo, estratégico, todo, nos unimos y justo el framework alrededor de estos son los OKRs. Entonces siempre estamos viendo cómo vamos en cada uno y como que sea una cosa que se cascadea hasta bastante abajo en la organización y no se queda solo al nivel como el leadership. Ya la última pregunta antes de irnos al intermedio. ¿Qué estrategias has implementado para asegurarte de que sí lleguen hasta abajo estos objetivos, ¿no? Porque claro, también parte de esto es cultural, ¿no? Y pues tal vez ya no necesariamente es de operaciones. Sí, o sea, ¿qué se puede hacer desde tu trinchera para asegurarte de que no se diluyan los objetivos conforme pasan de una persona a otra? Eso es una buena pregunta y creo que es más fácil decirlo que hacerlo, como todo en la vida. Yo diría que algo súper importante es saber a qué nivel se bajan, ¿no? O sea, yo a mis cocinas no les voy a hablar de OKRs. Yo a mis cocinas les hablo de sus indicadores, pero estoy asegurado que esos indicadores están atados con los OKRs que yo tengo hacia arriba. Entonces, creo que hay que entender, especialmente en organizaciones operativas como son restaurantes, hay que entender que se hablan diferentes idiomas. Y uno tiene incluso el mismo inglés, ¿sabes? Como que yo hablar de OKR en una cocina ya de por sí es como, ¿qué es este inglés? O sea, ¿por qué no me estás hablando pues en español? Entonces, creo que eso es algo súper importante que hemos aprendido. Y yo creo que lo segundo es, algo que a mí me ayuda mucho es, a mí, pues, o sea, la CEO, yo con la CEO tengo mis reuniones cada semana o cada 2 semanas donde reviso los key results. Entonces, para eso yo necesito estar viendo los key results de mis reportes directos, y para que ellos puedan verlo correctamente conmigo tienen que estar viéndolo con sus reportes directos. Entonces creo que esa cobrada continua y de revisión continua y que sea parte de todas las conversaciones ayuda a que uno nunca quiere llegar no preparada a una conversación con el jefe, ¿no? Entonces pues si para yo prepararme tengo que hablar con mi gente de abajo, y creo que eso se empieza a cascadear. Entonces ese push desde arriba ayuda mucho, y yo mantenerlo creo que es algo que me ayuda mucho. Pero te mentiría si te digo, Rob, que ya lo tenemos súper permeado hasta abajo, ¿no? Creo que todavía eso es un proceso grande, pero eso son 2 cosas que yo he visto que son súper importantes y que han ayudado a ese cascadeo. Mira que aunque digas que todavía está en proceso, Daniela, me llama mucho la atención este punto de que para cada quien significa una cosa diferente. Vamos, están en línea, ¿no? Que sí, no es verdad. Que por un lado está el idioma que utiliza cada quien, que eso sin duda, pero por otro lado, pues a ti no necesariamente, no tienes que saber cuál es este objetivo grande, sino que tienes que saber cómo eso se traslada desde tu trinchera para operar lo que tú tienes que operar, ¿no? Y eso, conforme más vas subiendo en la cadena, pues más va cuajando y haciendo sentido y ayudando a entretejer todo el manejo de objetivos, ¿no? Vale, pues con esto nos vamos al intermedio. No sé, Arte, si tú quieres dar la salida,
que te sale mejor a ti que a mí. Cómo no, vámonos al intermedio de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando, por un lado, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como acueducto.studio. Si nos buscan particularmente en LinkedIn y en Instagram, ahí encontrarán más contenido donde todo el tiempo estamos dosificando todo el valor que se genera en este tipo de conversaciones. Y de igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si pueden echarnos la mano compartiendo este espacio con cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tecnológica, nos ayudarían muchísimo a llegar a la gente indicada. Vámonos al intermedio. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el río suena. Estamos aquí con nuestra invitada de esta edición, Daniela Zuluaga, que es COO de Foodology. Y Daniela, continuando con la entrevista, como líder de operaciones, ¿cómo balanceas entre nuevas iniciativas y mantener o revisitar las iniciativas que ya están echadas a andar? ¿Hay alguna regla, hay algún sistema o depende un poco de lo que esté pasando? ¿Cómo funciona ahí en Foodology? La verdad no tenemos una regla y un sistema. Me dejas pensando si tal vez deberíamos. Yo te diría que como normalmente un poco lo que pasa es que como cambian los equipos, ¿no? Entonces hay equipos que están mucho más enfocados en estas nuevas iniciativas y hay equipos que están mucho más enfocados en implementar, en asegurarse que las iniciativas que se implementaron estén andando. Una iniciativa esté andando es que simplemente que se vuelve parte de tu día a día, ¿no? Es como la medida un poco, como el rule of thumb, es como que ya cuando se vuelve parte del día a día es que una cosa está como correctamente implementada. La verdad quisiera tenerte una respuesta más científica. Creo que es mucho como ad hoc, como yo trato, pues yo y como todos los de leadership, como tratamos de ser bastante cercanos a la operación, entonces hacer visitas constantemente, estar, pues incluso la otra semana voy a estar en México, en Monterrey y en Ciudad de México, casualmente, para ir a visitar la operación. Entonces creo que en una de esas visitas se da como que yo siempre voy con un ojo de, bueno, hace un mes implementamos esto, voy a ir a revisar qué tal está, y se levantan alertas de, pucha, una cosa que yo pensé que estaba bien implementada, me estoy dando cuenta que no, o sí lo veo andando bien, pero cuando me doy cuenta que no, ¿cómo empiezo a priorizarlo? Entonces creo que es mucho más ad hoc y apenas que van saliendo las cosas que tengamos como un método científico alrededor de eso. Claro, y muchas veces la velocidad y la agilidad que requiere el crecimiento de una startup tecnológica, que además tiene inyección de capital, muchas veces sí genera el que pues todo sea un poco sobre la marcha, que no se tenga la mayoría de las veces el privilegio del tiempo para ordenar las cosas, ¿no? Siempre es más importante avanzar, comer mercado, probar nuevas cosas y seguir hacia adelante. Pero bueno, Daniel, a ver, nos has contado un poco cómo operan, cómo abordan nuevas iniciativas, todas las áreas que toca operaciones, y también, pues bueno, ya llevas ahí 2 años. En toda esta experiencia que has adquirido en Foodology, ¿cuáles serían las 3 lecciones más grandes que te has llevado operando una organización de este tipo? A ver, fue un cambio bastante grande, ¿no? Yo antes trabajaba en consultoría, entré, digamos, no solo al sector real, que eso ya por sí es un cambio grande, pero entré a una empresa operativa, que esto es otro mundo completamente. A mí me gusta decirlo así. Si yo pienso, por ejemplo, en un Rappi, pues sí, un Rappi yo dependo de que mi código funcione bien, de que los servidores estén funcionando bien y pues obviamente muchas otras cosas, pero mi plataforma, si todo eso está funcionando, va a estar funcionando bien. Yo en Foodology dependo de que el jefe se despertó bien, llegó, quiso hacer su trabajo bien. Entonces depender de personas es mucho más complejo porque se le salen a uno las cosas de la mano. Entonces para mí la primera lección que yo aprendí muy rápido es la importancia de tener buena gente en el trabajo. Y pues no estoy hablando solo de gente operativa en todo, y tener buena gente implica que uno les dedica tiempo entrenándolos, uno les dedica tiempo motivándolos, uno piensa en que es un buen trabajo para ellos, que los motiva y como quiero que estén aquí, porque una persona motivada hace un trabajo muy diferente a una persona que solo está ahí por estar. Creo que aprendimos eso un poco a las malas en el hecho de
depender de personas, o sea, cuando tú dependes tanto de personas entiendes eso, pero creo que se extrapola a cualquier organización, sea operativa o no, porque pues todas las organizaciones están hechas de personas en gran o menor medida, entonces poder dedicarle el tiempo y los recursos a eso. Yo te diría que lo segundo, y esto creo que está un poco alineado a lo que ahorita me preguntaba Rodrigo, es mucho mejor tener una idea regular, muy bien implementada, que una super idea mal implementada. Y la implementación es lo más difícil. O sea, uno dentro de consultoría pasaba mucho tiempo pensando en la estrategia, pensando en la idea como tal, y en algunos proyectos entramos en la implementación, en algunos no, y desde McKinsey yo empecé a tener ese sentido, pero aquí cuando ya me tocó vivir a mí me toca implementarlo de principio a fin, es muy doloroso, y por lo que hablamos, por resistencia al cambio, por escalabilidad, por depender de personas, por el tamaño ya, además que a medida que uno va creciendo, pues implementar algo es más difícil porque ya no son 10 cocinas, sino son 90. Dedicarle mucho tiempo a la implementación y a veces entrar más a ejecución, a implementar antes de quedarse como creando la super idea, es mucho mejor versus tener una super idea que uno después deja en la teoría pero en la práctica no se está implementando. Y la tercera, similar a esto, es cuando uno tiene una visión desde un principio, y creo que pues Daniela y Juan Guillermo, como los founders, siempre han tenido una visión bastante clara, que es, pues nosotros no queremos ser 10 cocinas ni 90, nosotros queremos ser 500 cocinas en toda Latinoamérica. Cuando uno tiene esa visión tan clara, uno piensa en la escalabilidad desde el momento cero. Obviamente no va a ser posible, ¿no? O sea, yo en el momento cero no voy a crear algo para 500 cocinas, pero sí en el momento cero tal vez ya tengo que estar pensando en las 100, ¿no? Y en las 100 yo ya tengo que estar pensando en las 250, y cuando esté en las 250 ya tengo que estar pensando en los 500, porque si no va a llegar el punto donde nos vamos a volver, o sea, aunque yo lo que no quiero es operaciones, se va a volver el obstáculo para el crecimiento, y eso es lo que como startup no puede tener obstáculos tan grandes como la operación para crecer. Entonces siempre hay que estar pensando en esa escalabilidad y en ese next step, así sea que en este momento hay ciertas cosas que uno diga, no, yo podría seguir operando con esa herramienta, sí, y probablemente puedas operar 3 meses más, 6 meses más, pero un año más no. Entonces, así me duele ahorita, voy a implementar una herramienta nueva que yo sé que me va a servir por el próximo año y medio, y después pues dentro de año y medio vuelvo y reviso para ver qué hago. Pero siempre tener la escalabilidad en la cabeza es algo súper importante. Como no, Daniela, este último consejo se liga mucho con lo que estábamos platicando respecto de tener la sensibilidad de cuando ya las herramientas actuales ya no van a dar el ancho, ¿no? Y ahora complementando con este punto que dices, tener esa sensibilidad y poderlo tirar a largo plazo, porque no se trata de cuando ya no te sirven ahora, sino de en qué momento van a dejar de servir, el impacto que puede eso tener y el impacto que puede traer de vuelta en la startup, y justo como dices, en su crecimiento, que es de sus armas más importantes, tanto para pues, poder recaudar más como para bajar más capital, etcétera, ¿no? Total. Y es que siempre son trade-offs, ¿no? O sea, uno tiene tiempo, recursos, dinero limitado, entonces uno siempre tiene que escoger, y muchas veces la urgencia es como, ay, no, es que es parches, pero es que a punta de parches vas a explotar en algún momento y no va a haber vuelta atrás. Entonces, ¿cómo logras no llegar a ese punto? Es igual que dije ahorita, es más fácil decirlo que hacerlo. Hemos tenido herramientas que se nos quebraron y fue como que tuvimos que haber hecho esto hace 3 meses y no lo hicimos, pero pues parte del startup todos aprenden, entonces cada vez tenemos esa visión de, bueno, qué es lo más importante y qué cosas de verdad van a ser mis obstáculos más grandes de crecimiento de aquí a un año, y cómo entonces yo voy a ya mismo pensar en redefinir ese proceso, en recrear esa herramienta, cambiar el producto, etcétera, etcétera. Es bien interesante cómo genuinamente no hay un solo negocio que por dentro no sea un caos, ¿no? Y que no sea como gente resolviendo problemas todo el tiempo, imprevistos, y surgen tantas cosas. Y pues bueno, uno desde la dirección del negocio y ya en la operación busca pelear contra esta entropía, pero también algo que a mí... muy temprana arrancada esta carrera con el negocio, que ya llevamos casi 4 años con él, que a mí me dio mucha tranquilidad, fue leer de grandes mentes que han construido organizaciones enormes y saber que todo mundo está así, ¿no? Y pues bajo esta lógica de, bueno, pues si le pasa a todos, a nadie le pasa, pues ya uno se puede relajar un poquito más. Total. 100%. Es como un respirito, ¿no? Como, bueno, yo soy Exacto. la única en esto. Por esto han pasado todos y pues
Entonces, pasaré y lo lograré y lo superaré. Y Daniela, ahí un poco regresando también a la parte más caótica de la operación, que es la gente, ¿nos podrías compartir de algún ritual o alguna tradición que tengan en Foodology que ayude a alinear al equipo, a trabajar como lo hacen, pues sí, a no perderse, algo especial que tengan como en materia de cultura? A mí algo que me gusta mucho, y esto fue una iniciativa que comenzó el Country Manager de Colombia y pues empezamos a hacer en los otros países, es como un día de vivir la operación. Entonces, la operación es nuestro corazón, ¿no? Y pues obviamente yo como operaciones estoy muy cerca de la operación, pero esto no pasa en todas las áreas, ¿no? Marketing, finanzas, incluso pues producto está cercano, pero tech. Entonces, creamos un día cada 3 meses donde todo el equipo corporativo va a cocinas, absolutamente todo. Y la idea un poco de ahí es, o sea, son varios, yo creo que uno es, te conecta con lo que en verdad está pasando. Entonces sí, tú dentro de finanzas estás revisando facturas pues todo el tiempo, pero eso cómo se conecta con lo que tú estás haciendo al final, y en verdad ver esa conexión y decir, ya entiendo. Dos, muchas veces hay cosas que hacen otras áreas que terminan impactando la operación, que a veces ellos no pueden hacer ese clic, o sea, no, más que no pueden hacer, es no hacen el clic. Entonces, que yo en marketing lancé una promoción y eso en mi cocina terminó siendo un caos porque se cuatriplicaron las ventas y no estamos preparados, etcétera. Entonces empiezas a entender tu trabajo, cómo afecta a las cocinas, y a ser un poco más consciente también en las decisiones que tomas. Y tres, también a veces la gente que estamos más cerca de las cocinas se pueden volver un poco paisaje, muchas cosas que cuando vienen unos ojos externos como que se da cuenta, y ayuda como a push y como a levantar necesidades que a veces están un poco relegadas porque están despriorizadas. Entonces eso fue algo que empezamos en Colombia, ya estamos en todos los países y a mí me gusta mucho. O sea, a mí me encanta que la gente entienda de verdad el corazón del negocio, entienda las consecuencias de las decisiones, entienda nuestro negocio, o sea, cómo funcionamos, qué es lo que pasa en una cocina. No es un trabajo fácil, la verdad. Yo admiro demasiado a la gente que trabaja en nuestras cocinas, porque no es un trabajo fácil. Entonces eso también crea un sentido de pertenencia y un sentido de entender uno cómo tiene que apreciar y valorar el trabajo de estas personas, porque en verdad sin ellos el cliente no recibiría su hamburguesa, no recibiría su ensalada, y pues tenerlos motivados y tenerlos capacitados es súper importante. Entonces eso yo te diría que es de mis iniciativas favoritas. Ojalá te quisiera decir que fue idea mía, pero no, pero pues hoy en día sí, como hago mucho push para que efectivamente pase. Es muy especial este punto que mencionas de cómo hay que combatir que hay cosas que se hacen paisaje, que por estarlo viendo todos los días ya lo normalizaste, y aunque es una gran ineficiencia, como también mencionamos hace rato en la conversación, o como puede ser pues algo que es evidentemente mejorable o que está impactando negativamente al equipo o cualquier cosa, pues el hecho de estarlo viendo ahí todo el tiempo te insensibiliza por completo, ¿no? Y a cualquier mente se le puede pasar, como a un diseñador que lleva viendo los mismos wireframes durante un mes y luego hay una falta de ortografía y lleva ahí y se pasa hacia producción, ¿no? O sea, como es muy importante los ojos frescos para combatir este tipo de problemas. Pues sí, o sea, no importa el talento individual de cada quien, se les va a ir cuando se exponen a las mismas fallas una y otra vez. La insensibilidad los corrompe, ¿no? No, yo también quería agregar que esta parte del entendimiento de todas las personas que conforman la organización, en lo que tú llamaste, me gustó mucho, el corazón del negocio, es bien importante, porque justo cuando uno es el dueño o está en el equipo operativo, pues conoce muy bien, ¿no? Te toca muchas veces explicar qué es lo que se hace, sea un conocido, sea una venta, sea lo que sea ni siquiera para dar instrucciones o para marcar la dirección estratégica del negocio. Pero cuando eres tú ya el colaborador individual que está ayudando en un cachito de todo el proceso de la maquinota, es muy fácil que no sepas bien cuál es ese corazón, ¿no? Nosotros nos tocó en un par de ocasiones, nosotros tenemos un periodo de 3 meses de prueba, cualquier empleado que entra aquí a la compañía, y termina con una presentación de, bueno, pues preséntanos qué es lo que hacemos acá y cuál es tu rol en como este organigrama. Y sorprendente que muchas veces
incluso después de pasados esos 3 meses, dándoles onboarding con toda una wiki en Notion, pues llegan a decirnos cosas que decimos, ¿cómo crees? Pero pues no entiendo por qué dices esto, pero bueno, aquí tal vez no hay buen fit, ¿no? Pero sí es fundamental. Daniela, vamos a la siguiente pregunta. Ya estamos acercándonos a la recta final de esta conversación, que ha sido una muy rica. Nos encantaría preguntarte cómo hacen para estimar tareas, para traquear el progreso de sus proyectos y, más importante, para saber cuándo algo ya se descarriló y no va como lo tenían pensado desde la operación. Yo te diría a ver, yo, Daniela Zuluaga, la más fans de checklist, de planes de trabajo con fechas, Gantz, todo, o sea, todo, con mi equipo siempre tenemos eso, entonces en eso puedo ser un poco psycho, pero es como mi manera un poco funciona. Yo te diría que estas herramientas en verdad nos sirven mucho porque, como en todo, son demasiados eslabones que están juntos, que tienen que pasar al mismo tiempo para que las cosas funcionen. Entonces yo te diría que usualmente las cosas más importantes que nosotros tenemos son lanzamientos, ¿no? Entonces estoy contando. Hoy estamos en el lanzamiento de MrBeast en Colombia, un lanzamiento oficial. Para que esto funcione, necesitamos que supply chain compre las cosas que lleguen correctamente, necesitamos que entrenamiento esté entrenado, necesitamos que en calidad creen las recetas y todo esté bien dentro del sistema, necesitamos que marketing ponga las campañas, o sea, son millones de áreas. Entonces yo sí creo, pues soy fiel believer de que estas herramientas nos ayudan mucho a estructurar, y te diría que esto es muy útil cuando son iniciativas así como que tienen como un boom, es como se lanzó, ¿no? Volviendo un poco al tema que hablamos, se vuelve un poco más tricky cuando es algo que se lanza pero después se tiene que hacer seguimiento para que efectivamente uno pueda ver que se está implementando bien. Ahí es donde yo te diría que estas herramientas no sirven mucho porque pues sí, tú puedes tener una actividad que dice hacer seguimiento, pero cómo se hace el seguimiento, cuál es la sensibilidad, etcétera, es más difícil y pues depende un poco de quién lo haga, cuándo lo haga, etcétera. Entonces, para eso como decía ahorita, para mí las visitas a la operación son mis claves principales para darme cuenta de eso. Y como la cercanía, si hace mes desplegamos un feature nuevo para contar inventario de una manera más fácil, y yo voy a una cocina a un conteo y veo que no lo están usando, ¿por qué no lo usas? Muchas veces, no sabía que existía, tenemos que bajar mejor la información. Hoy no, es que yo siento que eso no me sirve, yo prefiero hacerlo de la otra manera, resistencia al cambio. Entonces ahí es donde yo creo que se vuelve más tricky, y es mucho de estar en constante pregunto y cercanía y ver hasta que efectivamente se permeó. Daniela, con esto ya nos acercamos al final, pero siempre es muy interesante ver cómo cada startup se organiza y cuáles son las herramientas que usa, porque también hay gente que detesta este tipo de planeaciones, ¿no? Y les parece que yo también soy de tu equipo, yo prefiero que todo esté en su lugar, si no las cosas a mí se me desaparecen y ya nadie las hizo y llega el momento y no está algo vital, ¿no? Pero pues siempre es muy interesante porque habla mucho de los perfiles, claro, de las personas que están en operaciones, pero también de la personalidad de la empresa, ¿no? Porque pues dependiendo de las personas que están organizándolas, pues cómo es que se desarrolla una startup a lo largo de su vida. Y yo creo que o sea, por ejemplo, yo he tenido esta discusión mucho con el CTO, porque el CTO es lo menos, pues, naturaleza así existente. Entonces yo como que yo no entiendo uno cómo puede desarrollar algo sin tener eso. Pero creo que eso es sano, ¿no? O sea, como que hay momentos donde se necesita esa estructura, hay momentos donde se necesita más especie de squad y pues sprints y cada 2 semanas. O sea, como que creo que lo importante es tener las diferentes herramientas y uno poder tener la sensibilidad de identificar cuándo se usa una versus cuándo se usa la otra, y no estar cerrado a que siempre tiene que ser una versus que siempre tiene que ser la otra. Entonces creo que es estar también abierto a usar para diferentes momentos diferentes cosas y entender qué es lo que más funciona. Sin duda, ¿no? Y también estar abiertos a la posibilidad de que, bueno, aunque ya esté todo ahí en el Gantt, si como hay un squad trabajando, hay que mover la fecha, pues se mueve, ¿no? Y se mueve todo lo que está alrededor. Pero sí, bueno, trae muchísima paz saber en cuánto tiempo estimamos que van a estar listas otras cosas, por lo menos, ¿no? Si no, es un caos. 100%. No, y tiene que existir ahí la ambivalencia de ambas personalidades y ambos tipos de vibra, porque también es un perfil que en un rant se desvela y toma una decisión que pues, tal vez no iba acorde a la planeación, pero sí genera una ley de Pareto de 80-20 que te mete en un happy problem porque
pues tal vez no era lo planeado, pero nos acercó al objetivo muchísimo. Pues bueno, luego es también naturaleza de las organizaciones cuando se mezclan este tipo de perfiles y es ahí tener el balance, pero yo creo que siempre hay que partir de la planeación maestra o un gran plan, por así decirlo. Estamos llegando a la última pregunta. Ro, ¿querías agregar algo? No, ya, la última pregunta. Perfecto. Vámonos a la última pregunta. Daniela, ¿qué dirías que es único o fundamental en la filosofía de su equipo de trabajo para construir lo que hoy es Foodology? Voy a citar uno de nuestros valores. Nosotros en Foodology tenemos 4 valores. Voy a recalcar uno que se llama ser dinámico. Ser dinámico es no quedarse estancado, es creer fielmente que las cosas que se quedan quietas mueren. Y yo diría que eso es esencial para Foodology. Pues yo pensaría que en verdad para cualquier startup que quiera tener hypergrowth. O sea, de verdad, uno no quedarse como están las cosas. Todo se puede mejorar y poder pues asegurarnos de que esa es la mentalidad que tiene todo el mundo en el equipo es súper importante. Y estar constantemente pensando en cosas nuevas y en hacer experimentos, ¿no? Voy a probar y si funciona, bien. Y si no, pues I move on y voy a la otra cosa. Creo que eso es algo que desde arriba, digamos, hemos tratado de motivar y de demostrar que así es la manera en la que nosotros creemos que podemos crear de verdad una organización diferente y disruptiva en esta industria. Fenomenal. Nada peor como quedarte sin hacer nada en esta carrera que es construir negocios relevantes. Daniela, muchísimas gracias por venir a este espacio. Te lo agradecemos con el corazón en mano porque sabemos lo apretadas que son las agendas de la gente que viene a este espacio. Y también a ti que estás escuchando o viendo este capítulo en YouTube, queremos agradecerte por llegar hasta este punto de la conversación y recordarte que puedes encontrarnos tanto en LinkedIn como en YouTube, como en Instagram, realmente en todas las redes sociales como acueducto.studio. Ahí siempre estamos compartiendo el valor que se construye en estas conversaciones de una manera más dosificada y de igual forma queremos pedirte el favor de que si conoces a cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tecnológica, por favor, hazle llegar este recurso. Nos ayudarías a llegar a la gente indicada. Sin más que agregar, nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.